lo alto en nuestra vida y podemos venir a hablar tu palabra, a conversar de tu palabra, Señor, que nos hace tan bien, y de estar juntos y en armonía, en camaradería, entre hermanos, y realmente todos esos hermanos que han quedado en su casa, Señor, pedimos tu bendición sobre ellos. Señor, trae en su convencimiento, en su corazón, que te tienen que buscar a ti, Señor. Que nosotros no venimos acá para adorar al hombre, sino que venimos a adorarte a ti, Señor, con humildad. Necesitamos esa ayuda de ti, Señor, para que tú, Señor, compensa de pecado, de justicia a aquellos, Señor, que están alejados. Ayúdanos a nosotros, Señor, de ser ejemplo para nuestros hermanos. Y, Señor, bendice a esos hermanos que no pueden venir, Señor, por una situación o por otras situaciones, Señor. Pedimos tu bendición sobre ellos, Señor, sobre nuestros hermanos en la fe. Padre, que no mengue su fe, sino fortalécelo, Señor. Ayúdanos a nosotros a fortalecernos en la fe, Señor, porque va a venir tiempo difícil en esta tierra. Y pedimos tu ayuda, tu bendición, Señor, que no podamos menguar nunca, Señor, sino que podamos fortalecernos en ti, Señor. En Cristo tenemos la fortaleza, porque el que vive en nosotros es mayor que todo. Y te damos gracias. Que tu palabra sea, Señor, una palabra de aliento para mis hermanos y para mí personalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a hablar, hijo mío, dame tu corazón. Y esta es la que más destaca al cristiano. Cuando vemos al cristiano que no quiere dar su corazón. ¿Sabe, hermano, que muchos de matrimonios que se han separado se odian, hermano? No hay perdón entre ellos. ¿Por qué motivo? Y conociendo el Evangelio, muchos conociendo el Evangelio, es lo que dice siempre nuestro hermano Daniel Úbeda, que dice, somos una bolsa de gato, dice. Y realmente es así, hermano. Muchos de parejas que se han separado, cristianos, no se hablan, hermano. Siempre o se odian, y sin embargo no ha entendido, hermano, no se ha entendido el amor de Dios en esa persona, porque realmente Dios nos enseña que debemos perdonarnos uno con el otro. Aunque estemos distanciados, ¿cierto? Dice que debemos perdonarnos. Que el Señor nos ayude, hermano, a perdonarnos uno con el otro. Porque hay parejas que no se hablan, cristianos que no se hablan. ¿Son verdaderos cristianos? Y esa es una pregunta, hermana. Esa es una pregunta. Se ve esa cosa, hermano. Y después se van a la iglesia y uno se sienta acá y el otro allá. Y después cuando salen ni se hablan, hermano. Hay cristianos así, hermano. Por eso esta noche vamos a descubrir de que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo más importante de nuestra vida, de rendirle por completo. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. Cuesta a veces el darle ese, hijo mío, dame tu corazón. Y el corazón, sé que la hermana entiende que es un músculo que realmente, y también en la Biblia habla que el corazón es la mente, y en ella es la que se maquina todo, hermano.
en ese corazón, en ese pensamiento, hay crimen, hay... vemos hace poco ese hombre mató a la joven de 12 o 13 años. Es tremendo, hermano, la maquinación el dominio de Satanás, como está involucrándose en el mundo. Porque realmente, y a veces salta el viejo hombre en nuestra vida. Y puede saltar esa cosa y decir malas cosas, malas palabras. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Dame, hijo mío, tu mente, dame esa mente diabólica que algunos lo tienen. Y dentro de la iglesia sucede lo mismo, hermano. Hay hermanos que no se hablan, no se quieren. Y qué pena, ¿no? Qué pena, porque realmente estamos viendo esta cosa que va a suceder. Y el tema es, hijo mío, dame tu corazón, en la cual vamos a analizar un poco en la Biblia. Y vamos a ir a Jeremías 31, 33. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 31, 33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley. ¿Cuál es la que va a poner primero en nuestro corazón? Pondré mi ley, ¿cierto?, en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted sabe que el pacto que se hace, ¿no? El pacto que Dios hace es con Israel. Ese Israel que encontramos hoy no incluye a otra persona, sino que a los israelitas, ¿cierto? Pero él dijo, voy a poner mi ley en su corazón, en su mente. ¿Sabe, hermano, que esa ley es la ley de los mandamientos de Dios, en la cual tenemos un parámetro en todos los sentidos? ¿Cierto? Que ahí dice, no matarás, no robarás, no hará esto, no... habla de Dios, que debemos respetar a Dios en primer lugar, ¿cierto? No tendremos dioses ajenos. Y sabe que esto hablamos para los hijos de Dios y para el mundo entero. Sabe que esa ley está impuesta en la mente del ser humano, está impuesta en cada uno, y sabe que es el bien y el mal. Me encontré ahí con un amigo, y ese amigo le invité a la iglesia. Le digo, vení, busca de Dios. Te invito, vení, entregar tu vida al Señor. Y Él cambiará tu vida, le digo, ¿viste? Él va a cambiar tu vida. Y él me dijo, yo conozco de Dios, pero me gusta la fiesta, me gusta salir a la fiesta. Y sabe que me quedé triste, hermano, cuando me dijo, porque ese hombre cerró su corazón, su mente cerró a Dios. Me dice, me gusta el libertinaje, y Dios es tan bueno con cada uno de nosotros, porque Dios no obliga a nadie. Somos libres. Dios no te va a esforzar para que vos puedas cambiar. Y me quedé triste porque prefirió más el libertinaje
hablamos del libertinaje de todo lo que sucede en el mundo. ¿Y qué le voy a decir, hermano? No puedo decir nada. Si él ya tomó una decisión. Y a veces pasa dentro de la iglesia, pasa esa cosa. El ser humano, ¿no? El Hijo de Dios toma una decisión equivocada y sigue con ese camino. Pero Dios no puede, Dios no es arbitrario para cambiarte la vida. Dios lo que hace puede ayudarte en tu condición de separado entre el ser humano y Dios. Dios lo que hace es atraerte nada más. Pero está en nosotros, hermano. Está en nosotros de tomar esa decisión, de poder cambiar. Pero es difícil. El pueblo de Dios hoy encontramos que todo eso, Israel, la mayoría del pueblo israelita, hay egoísmo, hermano. Matan, hace sufrir a la viuda, hace sufrir a los huérfanos, a los desamparados no se le ayuda. Entonces encontramos que creemos que es el pueblo de Dios. Yo sigo poniendo que es el pueblo de Dios, hermano. Hay un puñado de remanentes que siguen al Cordero, hermano, que sigue al buen pastor. Pero esa es minoría, hermano. Por eso que la Biblia habla, son muchos los llamados, ¿cierto? Pero poco lo escogido. Está en todo el mundo esto. Entonces, ¿por qué? Porque no le da el corazón. No se le... el ser humano mezquino de darle el corazón a Dios. Y esto es lo que nos puede suceder a nosotros también, ¿cierto? Pero vamos a Jeremías. Hay Jeremías 7, vamos a leer 7, del 7 al 23, 7:23 hasta el 28. ¿Sí? Pero miren lo que pasó con el castigo de Jerusalén y Judá. Ahora el castigo de las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero, ¿querés leer, Dani? Amén. Hasta el 28. Jeremías 7, del 23 al 28. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ahí está. Primero, es impresionante como Dios dice a su pueblo, para que te vaya, ¿qué dice? Para que te vaya bien en todo mi camino que yo os mande, para que os vaya bien, seguir a mí. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirá por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Qué importante. Sucede esta cosa hoy actualmente al pueblo de Dios. ¿Puede pasar esta cosa? Sí, hermano. ¿Sabe que el 99% no se inclina al mandato de Dios? Hoy realmente
el 90%, hermano, no se inclina a esta cosa. Pero Dios siempre amonestó a su pueblo. Nos mandó profetas. Fueron profetas y lo mataron. Esto le estaba diciendo Jeremías al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, hermano. Y ellos no quisieron escuchar. Mire que los padres eran duros, pero estos son más duros todavía. Más duros, hermano. No quieren servir a Dios, no quieren escuchar. Y lamentablemente, hermano, está en escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, cuando leemos, ¿cierto? Y estamos a veces errados, hermano. Estamos errados. Pero ellos no escucharon ni se inclinaron, dice, su oído, sino que endurecieron su corazón, hicieron peor que su padre. Peor que su padre, hermano. Pero tú pues le dirás toda esta palabra, pero ellos no te escucharán, dice. ¿Acaso Jesús no, cuando estaba ahí, dice Jerusalén, dice que lloró el Salvador, lloró por su pueblo, pero ellos no quisieron, lo tenían ahí el Salvador, pero él lloró, hermano. Él llora cuando su hijo no le escucha. Él llora cuando nosotros despreciamos su consejo, hermano. Porque el consejo para nosotros es hacer el bien, nada más, no hay otra cosa, hermano. Yo creo que la vida cristiana no es hacer el mal a nadie, hermano. Y en lo posible, en lo poco que podamos servir a otro, tenemos que hacer el bien, hermano. Eso es el mandato de Dios. Por eso dice que en ese versículo que dice, tuve hambre y me diste de comer, hermano. Es poquita cosa lo que pide de nosotros. Y a veces vemos la necesidad, hermano. Vemos la necesidad en la calle. Yo doy gracias a Dios porque Dios me da por lo menos me pone en mi corazón de decir, cuando veo hombres que necesitan la calle, siempre tengo un resto ahí. No hay mucho, hermano, no hay mucho, pero hace muy bien cuando yo doy a otro, me hace muy bien, hermano. Cuando tú le das a otro, te sentís cómodo, bien. Y solamente le da poquito, le da una migaja, hermano, le da un pedacito de pan, le da a ese hombre, al que necesita. Y si Dios te da, yo me siento muy bien. No porque quiero mandarme la parte, hermano, no, porque yo vengo de una familia pobre, hermano, y sé lo que es el hambre. Ya sé que es el hambre. Pero es muy lindo cuando vos podás ayudar a otro. Y en todo, hermano. En todo, esto abarca en todo. Cuando tenemos un poco de talento, como uno lo tiene, ¿cierto? Sabe hacer algo, ayudarle al otro. Cuando te pide un favor, anda. Por eso Jesús decía, ¿cierto? Cuando te pida tu capa, dice, dásela. Cuando te dice, llévame esta cosa, esta milla, una milla, llévale 2 millas, dice. O sea que siempre el favor de Dios es hacer el bien. Y el pueblo de Dios, hermano, despreciaron esta cosa. A su propio hermano, a su propio hermano. Y sabe que Isaías habla de que el que le oprime al extranjero, dice, Dios se hará cargo de esa justicia. Estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo de Israel. Ahí habla Isaías, cuando le oprimía al extranjero,
vas a pagar, le dice. Tremendo, hermano. Porque dice, la boca de Jehová ha hablado, dice. Es tremendo, hermano. Sabiendo hacer lo bueno y no se lo hace. Vamos a ir ahí en Jeremías 31. Vamos a ir al otro versículo. 31, 34. ¿Qué quiere leer? Amén. Amén. Jeremías 31, versículo 34 dice: y no enseñarás más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué tremendo, hermano. Hijo mío, dame tu corazón. Se endureció el corazón del pueblo de Dios. Y acá dice, y pondré en su corazón, dice, ellos ya no tendría que decir más, conoce a Jehová. Hoy todo el mundo conoce al Dios del cielo, ¿cierto? Está incorporado en nuestra mente, hermano. El niño que nace ya está incorporado de reconocer a Dios. Pero de ahí de que sea un hijo obediente, eso es, ya está en Dios, está en el ser humano. El que quiere caminar torcido, va a caminar torcido, hermano. Y eso el pueblo de Dios hacía, hermano. Porque si no, la injusticia que hubo cuando Jesús caminaba por Palestina, no hubiese sucedido con el pueblo de Dios. Había injusticia, tremenda injusticia, hermano. Y eso dice el Señor, dice, y yo perdonaré, si vos me das tu corazón, yo perdonaré tu pecado, dice. Pero qué maravilloso, ¿no? Qué Dios perdonador, qué Dios amoroso, que encontramos que Él, si nosotros damos nuestro corazón a Dios, entregamos nuestra voluntad, nuestra mente, Él va a perdonar todos nuestros pecados, dice. Eso quiso hacer con el pueblo de Dios, con su pueblo quiso hacer. Pero también hoy se ha endurecido el ser humano, ¿sabe, hermano? Porque yo he invitado a mucha gente he invitado, y nadie quiere saber nada, hermano. Cierra su corazón, cierra su mente, hermano. Pero vamos a ver qué dice Hebreo. Vamos a la carta de los Hebreos. Hebreo 8. Hebreo 8. 8. Sí, 8, vamos a leer del 8 hasta el 12. Hebreo 8, del 8 hasta el 12. ¿Querés leer, vale? No es la misma versión, pero la No leo. importa, igual. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados, el día en que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel día, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Qué hermoso. Mire, en hebreo, esta carta, hermano, se sacó de ahí de Jeremías. Esta carta, haré un pacto nuevo, dice. ¿Hizo el Señor ese pacto? Sí hizo, hermano. En la cruz del Calvario,
hizo nuevo pacto con Israel. Y hermano, sigue diciendo, carta a los hebreos, le decía a los hebreos, hijo mío, dame tu corazón, dame, dice. Y esta es la que Dios nos insta a nosotros, que le demos nuestro corazón. Porque si le damos nuestro corazón, nos va a cambiar 180 grados, nos va a cambiar nuestra manera de pensar sobre nuestro prójimo, nos va a dar otra manera de pensar, hermano. Y esa es la que hace hablar la carta de los hebreos, ¿no? Estaba hablando a su pueblo y a través de ella recibimos ese conocimiento. El mundo entero recibe ese conocimiento de que hay un Dios en el cielo. ¿Sabe, hermano? Que muchos reconocen al Dios del cielo, porque ya está instaurado en la mente, está instaurado en su corazón. Pero de aquí que pueda vivir en una vida de comunión con Dios, ese está muy alejado, hermano. Esto sucede, hermano, lamentablemente sucede, pero Dios siempre pide que nosotros demos nuestro corazón. Dice el 12, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de su pecado y de su maldad. Qué lindo, hermano. ¿A usted le gustaría, hermano, que si tiene una deuda grande, que le sea perdonado? Claro que sí. Si usted tiene una deuda tan grande con el Estado, y sabe que el pueblo de Dios había un momento, el Yom Kippur se llama, el día del perdón, hermano, el deudor era perdonado. Eso sucedía cada 50 años. Cada 50 años el pueblo de Israel sucedía. Si yo le debía a Daniel, durante nuestra vida, y llegaba ese momento de 50 años, Él me perdonaba la deuda. Y hoy el Señor nos quiere perdonar. Nosotros estamos endeudados con Dios, pero Él nos quiere perdonar nuestro pecado, hermano. Nos quiere transformar. Romanos, vamos ya a Romanos. Vamos a la carta de los Romanos 11, 27. 11, 27. Amén. ¿Querés leer, Dani? Dale. Dale. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Qué hermoso. ¿Cuál es el pacto? Quitar los pecados. Quitar los pecados. En el Calvario, ahora que nosotros, ¿cierto?, hacemos una Santa Cena, ¿cierto?, recordamos que Él en el Calvario, en la cruz del Calvario, derramó esa sangre que fue derramada. Solamente, hermano, fue para perdón de pecado. Qué lindo, quitar nuestro pecado, hermano. Y sabe, hermano querido, hay una buena noticia. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él y nos bautizamos y caminamos con Él, Él ya nos perdona nuestro pecado, hermano. Ya el pecado que habitaba en nosotros ya fue quitada, hermano. ¿Usted cree esto? La Biblia habla. Romano dice, ¿no? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Somos hombres libres, hermano. Somos hombres libres. ¿Sabe que Él nos vino a libertad del pecado, de ese yugo, hermano? Ese yugo, ¿sabe que es la que nos ata, hermano, en el pecado? Pero si Cristo vive en ti, ya fue liberado tu pecado, hermano. Si Cristo vive en mi vida, yo fui liberado de mi pecado, hermano.
¿Y por qué mucho dice, cierto? El pecado va a continuar hasta el final. Acá dice, yo hice mi pacto con el pueblo, hizo pacto con nosotros, hermano. Y cuando nosotros, hermano, entregamos nuestra vida y Cristo vive en mí, podemos seguir pecando. Acá dice que ya, ¿cierto? Cuando yo quite su pecado. ¿Cuándo va a quitar el pecado? ¿Usted cree que ya no nos quitó el pecado, hermano? Nos quitó ahí cuando nosotros nos levantamos de ahí, del bautismo, fuimos una nueva criatura. Y dice que tenemos que cada día debemos ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermano. Él quiere perdonar mi pecado y quiere perdonar tu pecado. Y esa es la que tenemos que pedir, Señor, quita todo el mal. Y esta es la que siempre escucho, que mi hermano Dani dice, he pecado, Señor, perdóname. Me he equivocado, Señor, perdóname. Y esto es lo que tenemos que hacer continuamente, ¿cierto? De pedir perdón. Pero Él quiere limpiar nuestro pecado, hermano. Quiere limpiar nuestro pecado. Jeremías, vamos a ir otra vez a Jeremías, la carta de Jeremías. Vamos a traer la carta de Jeremías 32. Vamos a leer 32 y mire lo que dice 32, 38 al 40. Y dice así el versículo, ¿no? Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y le daré un corazón, dice, y un camino de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Miren, esa generación es para que nosotros le tengamos un respeto a Dios, no temor, hermano. Dice que me teman, y haré, y ellos serán mi pueblo, dice, y yo seré su Dios. Qué hermoso, hermano. Y le daré un corazón y un camino de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, hermano. O sea que ese pacto de generación en generación sobre nuestra familia, hermano. Y el 40 dice, y haré con ellos un pacto eterno, que no resistiré dice, no resistiré de hacerle bien, y pondré mi temor en su corazón, y ellos de ellos, para que no se aparten de mí, hermano. Es que Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos va a poner en nuestro corazón un respeto hacia Dios, para que no nos apartemos de ello, hermano. Así dice la Escritura, para que no nos apartemos de ella. Y qué lindo, hermano, qué lindo es de saber que nuestro Dios quiere compartir ese amor con cada uno de nosotros. Vamos a traer la carta de los Hebreos. Vamos a los Hebreos otra vez, hermano. La carta de los Hebreos, vamos a leer en Hebreo 10. Este es muy conocido, este versículo. Hebreo 10. Vamos ahí a 10, 16, 17. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué lindo, hermano. Qué hermoso cuando nosotros reconocemos, sí, hermana. Sí. Y en Hebreos 9:15 dice, Sí. por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto,
Cristo es un mediador de un nuevo pacto. Qué precioso ese. 9:15. 9:15, qué precioso. Para que los llamados reciban la promesa de mi herencia eterna. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Qué importante, hermano. ¿Fueron perdonados? Fueron perdonados, hermano. Por eso dice, qué lindo este versículo, ¿no? Este no lo 9:15. Sí, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo la primera, dice, pacto. Y los llamarán, recibirán la promesa y la herencia eterna, hermano. Qué importante. ¿Fueron perdonados esa persona? Fueron perdonados por la cruz de Calvario. Ese es el pacto. Y acá en la que estaba diciendo mi hermano, la que leyó, ¿no? Este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice. ¿Cuándo fue aquellos días? Después de la muerte de Jesús, ¿no? De aquellos días, dice. Y qué lindo, hermano, porque esa es una promesa para el pueblo de Dios y para aquellos que quieren obedecer. Y dice así, ¿no? La escribiré en su mente. Y el 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de su pecado y de su transgresión, hermano. Si Cristo vive en nosotros, no se va a acordar, hermano. No se va a acordar más. ¿Hemos cometido error? ¿Qué no comete error? Pero para eso Dios nos da inteligencia, así, Señor, perdóname, ayuda a mi debilidad. Y Él sigue perdonando, somos limpios, hermano, somos limpios, no hay contaminación en el Hijo de Dios, hermano, ya no hay contaminación. Y me dice, no, estos versículos no estaría, hermano, no estaría. Vamos a leer 2 versículos más y vamos a ir dejando, ¿sí? Vamos a ir a Isaías, ya que vamos a hablar de Isaías 43, Isaías 43, 25. 43, Isaías 43, 25. Amén. Amén. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es este, hermano. ¿Fueron rebeldes el pueblo de Dios? Fueron rebeldes, hermano. Hay muchos hermanos que están rebeldes, que salieron del pueblo de Dios. Hoy el nuevo pacto, que es la sangre de Jesús, que nos limpia de todo nuestro pecado, hay muchos que están afuera, hermano, y eso es lo que está llamando. Vengan, dice, porque yo los voy a perdonar, dice. Y esta es la que es importante. Y vamos a leer el otro versículo, 44, 22. Mire lo que dice. 44, ahí está, ahí al lado nomás. Amén. Amén. 44, 22 de Isaías dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Qué hermoso. ¿No está haciendo un llamado Jesús? Está haciendo un llamado para aquellos que están apartados de Dios, hermano. Aquellos que se han alejado de Dios. Y nosotros que estamos, Dios nos está haciendo una invitación. Dice, yo deshice como una nube tu rebelión, dice. ¿Quiere deshacer de nuestras rebeliones? Sí, hermano. Y dice, y como a una niebla tu pecado. ¿Quiere limpiarnos? Hermano, todos los días Él quiere limpiarnos. Es tremendo la palabra de Dios. Pero lo más lindo, dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Hermano, el pueblo de Dios, aquello que conocemos hoy, el Israel que conocemos allá, hermano, antes que Jesús venga, van a volverse a Cristo, hermano. Van a volverse. Él quiere perdonar el pecado. Y a todos aquellos que se han apartado, hermano, vuélvete a mí, dice. Vuélvete a mí y yo te perdonaré tu pecado, dice. Y esto va a suceder, hermano. ¿Sabe? He visto quiero compartir una noticia fresca, ¿viste? Resulta que en Israel, el yerno de Trump, ese, van a edificar, hermano. Van a edificar. A mí me mandó un hermano de Estados Unidos, tiene la confirmación de cuándo van a edificar el templo. Van a edificar el 28, ahora el 28, ahora estamos en el 26, cuando entramos en 27, por abril, por ahí se va a edificar el templo, hermano. Eso lo han anunciado. Quiere decir que el anticristo se va a sentar ahí, hermano. Es tremendo bofetada para aquellos que dijeron el anticristo. Siempre Roma quiso tener su sede en Israel, ¿sabe, hermano? ¿Por qué estaban Roma mandaba eso, se me fue eso, a los templarios? ¿Dónde estaban los templarios? Estaban en Israel, hermano. Siempre quisieron tomar esa posesión de esa mezquita que conocemos, ¿no? Esa de alguna forma se van a sacar, hermano, de alguna forma. Pero estamos viviendo tiempo solemne, tiempo difícil, hermano. Pero la que nos da alegría, Dios va a llamar a su pueblo, hermano. Dios va a llamar a aquellos hijos descarriados, al pueblo de Israel va a llamar. Por eso acá dice, vuélvete a mí y yo te perdonaré tu pecado, hermano. Damos gracias a Dios. Sí, hermana. Cuando habló, perdón, ¿no? Sí. Disculpen, por Sí. favor. Cuando habló del corazón y de la mente, hay un versículo en Hebreos 10, los anteojos, Sí. 22, Sí. que habla justo. Sí. Acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de la mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Amén. Acá confirma que el corazón Sí. tiene mala conciencia. ¿Y dónde es la conciencia? En la mente. Es tremendo, hermano. Es que Dios va a llamar, cuando va a llamar a su pueblo, y estamos contentos nosotros porque Dios nos quiere limpiar la conciencia, hermano, nos quiere liberar. Es que nosotros ponemos en nuestra conciencia cosas que no debemos ponerla, hermano. Y qué lindo la palabra de Dios, hermano, que nos anima. El Señor, como dice en Isaías, ¿cierto? Lo que leímos, 43, 25, y yo, dice, yo soy quien borro tu rebelión por amor a mí mismo. Qué lindo. Dios quiere borrar nuestra rebelión, hermano. Y no me acordaré más de tu pecado, dice. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por poder estar juntos y en armonía. Y que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén.